Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Mahakrompin desde el centro de Chile. Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa holístico vivencial. Se trata de la cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace años y que es yoga holístico. Hace rato hemos hecho la misma introducción para el Tai Chi holístico. Primero teoría en público, Instagram y Facebook. Después la práctica con los integrantes, los inscritos e inscritas en este taller. Hoy día nos tocaba Tai Chi pasivo. En cambio ahora nos va a tocar dentro del yoga holístico de nuestro sistema el yoga activo, que consta de otra manera de hacer el yoga típico, que es postural, que lo practicamos los días jueves en la noche. Entonces aquí el yoga activo empezamos con danzas energéticas, tántricas. eh, mm, Como referencia, un subestilo se llama Kundalini, Kundalini Yoga general, porque hay Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, que es más específico, pero Kundalini Yoga es muy amplio, es parte del sistema tántrico energético matrilineal antiguo eh, del sur de la India en general. Después vamos hacia unas prácticas activas. Hoy día vamos a hacer una práctica llamada Gauri Shankar, que es muy interesante. Esa meditación dura casi una hora, aunque nosotros lo tomamos como referencia, pero vamos a hacer ciertas partes para adaptarlo a nuestro sistema. Viene una parte activa primero, después viene una parte pasiva con meditación, con concentración, con respiración. Hoy día en esa práctica de Gauri Shankar Osho dice que si se repite correctamente en la primera fase de esta meditación de una hora, el dióxido de carbono que se acumula en la corriente sanguínea te hará sentir tan elevado como Gauri Shankar o Monte Everest. Esta elevación acompaña en las fases subsiguientes del mirar suave, del movimiento espontáneo y de la quietud silenciosa. En realidad, la primera parte es activa, pero a través de respiración con 4 fases respiratorias que controla 4 fases emocionales, obviamente. La inhalación, la retención, la exhalación y la suspensión de aire con ciertas indicaciones, obviamente. Obviamente nosotros pregonamos la autorregulación, pero antes de eso hacemos algo más práctico de parado de otra práctica que se llama mandala, donde hay más movimiento activo. Después entramos en la parte activa, pero sentadas, con respiraciones retenidas, respiraciones de 4 fases. Dice, la meditación se practica con la música específica de Osho como sugerencia. Nosotros somos admiradores de Osho, pero no somos seguidores así exactamente. Entonces reconocemos su labor histórica, su labor técnica también, su presencia, sus libros concienciales, pero también se puede ir modificando. En realidad él tampoco sacó de su bolsillo, como muchos maestros de métodos, todo lo que ha dicho y ha hecho. Entonces sacamos ciertas cosas y vamos practicándolos. Entonces, la primera parte es la respiración en 4 fases. La segunda parte, y se retorna a la respiración normal y con una mirada suave observa la llama de una vela o una luz azul destellante. Tiene que estar así. La llama de la vela normalmente también tiene esa facultad de destello. Es el más natural, siempre existía hace miles de años. Después de la hoguera, la fogata, hace miles de años. Entonces ahí la gente espiritual que se le despertó la luz de la espiritualidad ya no se conformaba en estar en la hoguera en la noche para cocinar algo desde que descubrieron el fuego en este planeta o para ahuyentar los bichos, etcétera, sino querían reconectarse con la esencia divina, con el alma y con el espíritu. Entonces tenían que ver una minimización de esa llama. A nivel macro es el sol, a nivel mediano es la hoguera, la llamarada.
pero a nivel micro, entonces una llama pequeña. Y eso viene a través de un mechero con aceite, con otro tipo de combustible, con cera. Antes había cera, últimamente hay parafina que no es buena para la respiración. Entonces ahí, a través de eso, hacen su concentración. Aquí hacemos la concentración con la llama movida. Es importante para esa fase. La tercera fase, con ojos cerrados, levántate y permite que tu cuerpo esté suelto y receptivo. Se sentirá como las energías sutiles mueven el cuerpo más allá de tu control normal. Permite que se produzca este latihan. Latihan es una práctica indonesia modificada, obviamente sacaron de diferentes fuentes, pero allá se estableció y se asoció con el sistema sufi con antecedentes budistas, hinduistas, porque primero llegó el hinduismo allá después, y ahí claramente en la isla de Bali, que sigue hinduista, retiene eso. Después llegaron los budistas, que es una reforma en el hinduismo. No cogió fuerza en ciertas partes del sudeste asiático, sino solo en Birmania, Tailandia y un poco en Vietnam, etcétera. Y en China, obviamente, el Tíbet, Corea, Japón, Mongolia, todo cogió más fuerza. Allá se estableció codeando con el taoísmo en el caso de China, por ejemplo, con shintoísmo en el caso de Japón. Entonces ahí después llegaron las oleadas con comerciantes musulmanes y difundieron esa religión y cogió más fuerza. Por eso sudeste asiático, al menos en Malasia y mucho en Indonesia, tiene esa onda. Entonces el latihan es una práctica más anterior a eso, y como los sufis son los místicos del islamismo, entonces recogieron eso y ahí se conocieron la gente que cae en trance, ya sea parado o sentado. Entonces tiene que haber este movimiento, ese mecimiento que puede ser en círculos o en forma desordenada, después de que esta luz está adentro y está convirtiendo el cuerpo en una llamarada, en una luz multicolor. Eso es muy importante. Después viene la meditación. Esa es la práctica de hoy día como referencia. Después de hacer las 4 danzas energéticas. Después entramos en el sistema Bhakti. Obviamente la parte pasiva tiene en parte que corresponde a ese subestilo Bhakti, que sacamos lo necesario nosotros como para ablandar el corazón, regular las energías más profundas. Y terminamos con danzas de paz universal y danzas circulares, que son 2 líneas que se puede fusionar en uno, seleccionando algunas danzas muy simples. Hoy día vamos a tener 2 danzas de paz universal y 2 danzas de circulares sagradas. Entonces ahí ese es el sistema nuestro. Lo llamamos Kundakti, como un acrónimo de Kundalini, subestilo energético, y Bhakti, subestilo devocional. También manejamos otras danzas devocionales, danzas Kirtana, danzas Barquinia de los Santo Daime, danzas Hadra de los Sufis, etc. Hay una amplitud de técnicas como para ir recorriendo este año lectivo que recién empieza la próxima semana en nuestra escuela. Entonces son 3 trimestres. Primer grado es para principiantes, todo lo básico, al menos el enfoque es así. El segundo trimestre es para segundo grado, todo lo secundario, variantes de todas las técnicas en la parte pasiva y activa. Pasiva el día jueves vamos a hacerlo con las posturas típicas, bajando como Hatha Yoga después de un calentamiento con balanceos. Después hacemos la relajación Nidra, después hacemos la meditación Raya y después hacemos posturas ascendentes Vinyasa. Entonces el segundo grado, detalles de todas esas posturas que usamos normalmente en nuestro sistema, entre 200 y 300 posturas, depende cómo lo cuentas. Si derecha e izquierda es la misma postura pero a los 2 lados, o son 2 posturas, ahí varía el número de las posturas. Lo típico son miles de posturas. Cualquier movimiento puede ser considerado como postura porque activa ciertas energías y gatilla ciertas hormonas en el cuerpo y neurotransmisores, etcétera. Un poco complejo para estudiarlo también.
Entonces, las posturas básicas del yoga que viene de los Himalayas, en realidad el yoga viene del noreste de la India históricamente. Los Himalayas es una cadena larga que incluye casi 6 países, desde el norte de Birmania, obviamente China, todo esto, actualmente el Tíbet, Nepal, Bután, Sikkim, después va hasta Pakistán, Kashmir, obviamente, y va hasta Tayikistán. Entonces, todo eso, la cadena Himalaya que generó muchas disciplinas especiales, muchas disciplinas profundas, antiguas. Entonces, sistema de yoga que perduró mucho y bajó más al lado hindú que al lado chino. Por eso, el lado chino cogió más el budismo, que es la versión vacía del hinduismo, del yoga, que es la versión llena, porque en yoga busca ananda, la bienaventuranza, en el budismo busca shunyata, el vacío, nirvana, ausencia de atributos. Es lo mismo al final, pero a algunos les gusta hacerlo con más placer y a otros les gusta hacer con más mente vacía o ego vacío, por decirlo. Son maneras y son gustos. Al final los avanzados toman cualquiera porque uno trabaja con los mundos del medio para arriba, otro del medio para abajo. Al final hay que complementarlo, integrarlo. Entonces, el yoga nace de ahí. Después viene el sistema tántrico del sur de la India. El sistema tántrico de los melanésicos es la primera migración fuera de África. Entonces emigraron al noreste, cruzaron el desierto arábigo y se instalaron en Persia, Pakistán, India. Y con el paso del tiempo, con mucha conquista y problemas, entonces empezaron a extinguirse, volvieron los elamitas, ahora hay remanencias de ellos, ruinas de ellos, pero ya saben que tenían otro idioma, eran más morenos, más negroides, etcétera, tenían otro tipo de pelo, etcétera. No son africanos exactos, pero modificación porque miles de años vivieron en otro lado, desarrollaron otra cultura, otras artes y ciencias, y después se empezaron a retraer hasta llegar al sur, el sureste de la India actual. Esa es la versión tántrica original con Shiva, que es el dios moreno de los negros, que se casó con la hija blanca de los arios que vinieron del noroeste, los védicos, cuando invadieron India y borraron o trataron de borrar la cultura tántrica que tenía que desaparecer aparentemente. No podían borrar la raza porque había mucha gente negra, pero mezclaron todo, mezclaron el sánscrito con los idiomas dravídicos. 40% del idioma dravídico del sur, el tamil, el kannada, el malayalam, el telugu, tiene sánscrito porque se convirtieron en hinduistas. Y después viene la oleada islámica. Cuando viene la oleada islámica, borró lo hinduista en parte, en norte, en noroeste, y hizo un descalabro, todo esto, pero no podía borrar la raza exactamente, y se instaló más, y la gente de la casta baja, porque eran oprimidos, los Dalit, los intocables, etcétera, se convirtieron primero al budismo, porque el budismo no hace problema de castas, después al islamismo. Por eso hay mucho musulmán, mucho budista, había mucho budista, después desapareció porque había guerra, los hinduistas lo limpiaron. Dice, India es un país devocional, no es un país de ateos. Para ellos el budismo era ateísta, no creía en Dios ni en el espíritu ni nada, creía en el humano consciente, iluminado o despierto más que iluminado en el aquí y la ahora, saliendo del sufrimiento. Para ellos no hablar de Dios es un ateísmo. No entendieron, lo votaron. En la China y en sudeste asiático los acogieron muy bien, se da la raza para ese tipo de comportamiento. Entonces, ahí en la India se mezclan los 4 grandes yogas. El yoga del noreste, que es el original, meditación, con el Shiva blanco, que es el dios de Helios, es el Mahadeva, y del sur, los tántricos, el Shiva negro, que es Kali, su esposa, y después viene el Maheshwara, que es más moreno,
Después viene el vedismo, el Veda, viene Vishnu, viene Krishna, del noroeste, arios, indoarios, etcétera, indoeuropeos, y al final viene lo islámico, que escriben de derecha a izquierda porque se escribían de diferentes maneras, con la onda sufi al final que despertó, y esa onda despertó la devoción bhakti en la India, que siempre había. Bien, vamos a ir al artículo, vamos a leer rápidamente antes de ir a la parte práctica con los inscritos, las inscritas en otro canal. Yoga Iyengar. Parte de los yogas modernos, basados en el yoga físico Hatha Yoga, había un maestro grande en el siglo XIX, siglo XX, que restauró el sistema de yoga. No era el único, pero era más el prominente, y el autor de su expansión en Occidente en gran parte, porque también habían Sivananda, habían otros maestros que también difundieron eso, tenían otro sistema. Parecido, Hatha Yoga, y con toda la meditación y el trabajo energético, etc. Entonces, ese Krishnamacharya difundió eso y dejó 4 discípulos principales que difundieron eso, especialmente en Occidente. Uno se llama Indra Devi, que lo difundió en Hollywood y después en Argentina, y tuvo mucha fama allá. Ella es de los Balcanes originalmente. Después el hijo de él, que difundió también en Occidente, Vini Yoga, el yoga adaptado a la persona, auto yoga. Después teníamos su hijo, y otro discípulo que difundió el Vinyasa Yoga, el yoga dinámico, o, con posturas desencadenadas, y Iyengar, que era su sobrino, su suegro, su yerno, prácticamente del sur de la India, también negroide, y este era enfermizo y casi iba a morir con asma, con todo, y con el yoga cambió totalmente y vivió hasta los 95 años, recién murió en 2014, se imagina. Y tiene un yoga físico, pero exigente en la postura, en la columna, en todo. Tiene props, tiene cosas que ayudan. Vamos a leer un poquitito. Ese artículo es un poco resumido, está en Wikipedia. El yoga Iyengar es el método de yoga que practican aquellos que siguen la enseñanza del maestro B.K.S. Iyengar, quien junto a sus hijos Gita y y Iyengar Prashant dirigió el Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute en Pune, India, es cerca de Mumbai o Bombay, hasta su fallecimiento. El término yoga Iyengar, en inglés Iyengar Yoga, fue en un principio acuñado por los propios alumnos de Iyengar para diferenciar su método de enseñanza del de otros profesores. Finalmente, la expresión Iyengar Yoga fue registrada como marca denominativa, siendo el mismo Iyengar el título de dicha marca, y tras su fallecimiento sus hijos Gita y Prashant, para garantizar que solo los profesores autorizados por él y en su nombre por las diversas asociaciones nacionales de yoga Iyengar pudieran enseñar el yoga usando dicha denominación. La característica esencial del yoga Iyengar es la intensidad con la que la atención ha de mantenerse presente al abordar la práctica de asana o posturas cómodas, pranayama, disciplina de la respiración, y pratyahara, actitud de introversión de los órganos sensoriales, cuando uno cierra las manos, las piernas, los ojos, la lengua, todo esto, parte de Ashtanga Yoga. 3 de los 8
estadios del yoga descritos por Patanjali, quien codificó el yoga 2 siglos antes de la era cristiana o 4 siglos, no se sabe exactamente, con Yoga Sutras, junto con la observación del yama y niyama, la parte de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer como ética. Shila Yoga se llama esto. Para principiantes tienen que entrar en esa etapa antes de recibir esa ciencia fina. Los preceptos morales y disciplinas éticas que conforman los dos primeros estadios conducen al practicante a dharana, concentración, recién viene la concentración, y dhyana, meditación. De ahí viene Chan en China y Zen en Japón, es la concentración. Y en Birmania Vipassana cambió la configuración, sacó de otra raíz, Pali. Y Samadhi. Samadhi es estado superior de conciencia, la iluminación, que tiene 6 estadios hasta llegar a la fusión total. Los 3 últimos estadios descritos por Patanjali, que suponen el resultado de la práctica de los 5 primeros. El yoga claramente es una ciencia, arte, que puede tener alguna simbiosis con la religión hinduista, que es más védica, más rituales, etc., pero no es védico, es una disciplina, cualquiera puede hacerlo. Así, los 8 estados de Patanjali Yoga, Ashtanga Yoga, que ven inmersos en la enseñanza de Iyengar, que escribió varios libros, obviamente, aunque era muy popular en la televisión hindú, de vez en cuando lo entrevistaron, era una eminencia, un longevo, y siempre hacía las mismas posturas hasta de viejo, muy interesante. Aunque el hincapié se haga en los estados de práctica, asana y pranayama, cuya técnica basada en el alineamiento y la percepción de este ha llevado a Iyengar a su máximo nivel de refinamiento y desarrollo. El objetivo del maestro es ofrecer un instrumento de anclaje mental en las diferentes acciones y movimientos que han de ser observados en la ejecución de cada postura y cada pranayama para alcanzar la transformación mental necesaria, sin la cual no será posible la práctica de la meditación, que es la esencia del yoga, obviamente. Como este proceso es largo, muchos años de práctica asidua, al menos en esta vida, ha surgido el error de que la meditación no forma parte del yoga Iyengar y que este consiste en una forma puramente física del yoga. Por eso fue popular en Occidente. Todo el mundo quería hacer las posturas, relajarse, concentrarse un poco, y ahí está. Pero la esencia del yoga no es relajarse y concentrarse un poco. La meta es iluminarse, la meta es tener la bienaventuranza y vivir en el día a día esa iluminación. No es iluminarse e irse tampoco, no es recluirse en las montañas, puede ser una etapa, recluirse en montañas, bosques o en una habitación, etcétera, hasta llegar a esa unidad de energía. Vamos a terminar el artículo leyendo un poquito las características del yoga Iyengar. Secuencia y permanencia. Las posturas se mantienen un tiempo determinado y se practican en un orden específico. Originalmente, para tener ciertas posturas meditativas, mínimo 3 horas 45 minutos, dice, para tener el dominio de esa postura. Si no, no vale, porque vienen muchas acumulaciones de toxinas, entonces uno se mueve y ya no puede concentrar, entonces todavía sigue en un estado de ilumno, sin luz. Recién cuando avanza y puede ya sentarse mejor y manejar varias posturas, se llama alumno, con luz. Después ya entra en el discipulado y otras cosas también para ir profundizando. Otra característica, carácter pedagógico. Las distintas posturas, así como los detalles técnicos en cada una de ellas, se van introduciendo progresivamente de acuerdo con el nivel del alumno, para que éste pueda asimilarlas y que no exista riesgo de lesión. Es casi como yoga terapéutico, como Ayur Yoga. Hay un yoga del Ayurveda, por decir. Atención a las limitaciones. Para que personas con limitaciones físicas puedan realizar correctamente las posturas, el yoga Iyengar se sirve de gran
cantidad de soportes como sillas, ladrillos de madera, cinturones y otros aparatos diseñados por Iyengar. Estos soportes se usan a menudo también, sin que existan impedimentos específicos para intensificar los resultados de las posturas. Se trata de ejercicios que acercan al practicante a la postura real. Obvio, a algunas personas no les gusta o es un poco engorroso, esa es su opción. Si el estilo usa bastante de eso, no es que no se puede hacer sin eso, pero mucha gente tiene lesiones y tiene durezas que con esto claramente marca la diferencia. Entonces ahí se ve en las fotos. Yo compartí ese artículo de Yoga Iyengar. Entonces se ve en algunas imágenes cómo usan sillas, usan eh, otras, eh, otras cosas. Aplicación terapéutica. Iyengar, tras década de práctica y estudio, practicó 70 años el yoga. Así de simple. Confeccionó secuencias de posturas altamente beneficiosas para diferentes trastornos médicos y dolencias, tales como dolores de espalda, anemia, trastornos menstruales, hipertensión arterial, depresión, insomnio, estrés, etc. Se requiere por parte de los profesores una alta calificación para abordar estos problemas con sus alumnos. Por eso son varios años de estudio para ser profesor, pocos años para ser instructor y un poquito para ser monitor. En ese sistema, en nuestro sistema, en un año para ser monitor, lo mismo, 3 años para ser instructor, y nosotros incluimos otras disciplinas como el tai chi, danza, sanación, etc. Para ser profesor son 5 para arriba años, tener profesiones. Profesores. Una clase de yoga Iyengar es enormemente verbal y precisa, y en ella se corrigen activamente los errores de ejecución y alineamiento de los alumnos. Los profesores de yoga Iyengar deben superar una rigurosa formación que puede dirigir únicamente un profesor de titulación superior, autorizado expresamente por Iyengar para impartir formaciones de profesores. Esta formación culmina con un examen organizado por la Asociación de Yoga Iyengar en cada país. De aprobarse, otorga el título Profesor de Yoga Iyengar. Este título es el único reconocido por BKS Iyengar para poder impartir su enseñanza, y los profesores que han obtenido esta titulación son incluidos en la lista oficial de profesores de la Asociación de Yoga Iyengar de su país, así como en el directorio internacional de profesores de la página web oficial. Solo los profesores con esta titulación cuentan con los derechos de utilización el logotipo internacional de profesores de yoga Iyengar y de la marca Iyengar, que son garantía de cara a los alumnos. Así se convierten en los sistemas. Entonces está bien, pero a veces se fanatiza por el maestro, se fanatiza por el estilo y por el nombre, cosas que ocurren en todas partes. No obstante, y como indicado anteriormente, por sentencia judicial en España se puede utilizar el término yoga Iyengar como descriptivo de un estilo para la impartición de clases, talleres intensivos y cursos de formación de yoga Iyengar, todo ello sin necesidad de autorización o pago. Cosas administrativas al final. El espíritu del yoga partió algo simple en los Himalayas y después meditando, y después bajó y diversificó en una serie de cosas. Al final se occidentalizó basándose en lo físico y complementándose con la meditación y con otros tipos de yoga, etc. Bien, con eso terminamos la cápsula introductoria, y vamos con música de fondo para ir a la parte práctica en otra plataforma con las y los inscritos en nuestro yoga holístico. Hoy día la versión activa, Kundalini Bhakti como referencia.